poder abrir su palabra en esta mañana y poder juntos compartir lo que el apóstol Pedro nos está queriendo decir. Y en el versículo 7, él comienza diciendo: el fin de todas las cosas se acerca. ¿Verdad? Esta frase sé que para nosotros no es nada nuevo, ya que desde el año 90 venimos escuchando que el fin se acerca, ¿verdad? Y sectas, ramas, religiones se han levantado prediciendo fechas, años, meses, y estamos en el 2024, 5 de mayo, ¿verdad? Y ya han pasado todas esas palabras, todas esas profecías, todas esas cosas que han pasado, y estamos todavía, aún continúa el mismo sol, la misma luna, continúa la misma tierra, y todo continúa igual. Lo que sí ha pasado es lo que la Biblia dice: la maldad del hombre se ha multiplicado. Eso sí ha pasado. Amén. Y por eso damos gracias a Dios, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Amén. Y por eso estamos agarrados de su gracia, porque la palabra de Dios sí no miente. Amén. Así que Pedro les está diciendo: el fin de todas las cosas se acerca. Recuerden ustedes que ellos estaban esperando. Pedro ni se imaginaba por su mente que íbamos a estar un 5 de mayo 2024 leyendo su palabra y perseverando en el Señor, esperando su regreso. Los discípulos, según estudio, y si usted se pone, usted va a ver que ellos estaban seguros que ellos no verían muerte antes que Jesús viniera. Ellos, en su mente estaba: Él va a regresar, Él va a regresar. Ellos estaban conscientes, estaban seguros, ¿verdad? Y esa misma expectativa es la que nos está transmitiendo a través de sus cartas, lo que estamos leyendo ahora 2000 años después. ¿Ok? Así que nosotros estamos llamados ahora no a ver el tiempo como como un letargo en su regreso, sino como una alarma de decir: Señor, has tenido misericordia. O sea, no es ver el tiempo que Dios ha permitido, como que Dios, como dice la palabra, algunos tienen su regreso, ¿por qué? Tardanza. Por tardanza. Pero ¿qué dice después? Sino que ha sido amable para... No es que Dios así esté tarde, no es que se le atrasó el reloj, es que ha sido misericordioso, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, ¿qué? Vengan al arrepentimiento. El deseo de Dios es cada hombre, mujer y niño. Gloria a Dios. Amén. El deseo de Dios es cada hombre, mujer y niño, sea el idioma que hable, sea el background o la religión o el sistema de enseñanza donde hayas crecido, sea cual sea, no importa. Nada de eso te define. Lo que te define es que el pecado nos ha marcado y nos hace falta un Salvador. Amén. Eso, estamos todos en ese pack. Estamos todos en eso, hermanos. Y estos 2000 años no es que Dios se ha atrasado, it's behind, no, Él ha tenido misericordia. Amén. Y cuando tú entiendes eso, dices: Señor, gracias por darme un día más. No por atrasarte un día más, por darme un día más. Y eso llamarme a mí a constancia para contigo. Amén. Así que Pedro está diciendo: el fin se acerca. Y ahora dice: sed pues sobrios. Ahí comienza Pedro entonces a aterrizar lo que hace falta hacer antes que el fin llegue. Sed pues sobrios y velad en oración. Quiero que vayan conmigo a un pasaje que está en Ezequiel en esta mañana. Bueno, el pasaje lo copié. Ezequiel 21, busquen sus Biblias.
Ezequiel, el tiempo para todo. Ezequiel 33, hermanos. Versos del 1 al verso 6. Qué susto me di. Es que lo puse en mis notas y no se salvó. Y ahora tuve que buscarlo en Google rápido. Esas cosas pasan. No se salvó la nota, pero sí hay salvación en Cristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ezequiel 33, versos del 1 al 6. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando traiga yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela, y él ve venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará su vida. Amén. Seguimos, después dice: pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiere a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre, de mano del centinela. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Amén. Amén. Dios está dándole esta palabra al profeta Ezequiel, porque, entrando un poquito de contexto sin desviarnos del tema, Israel estaba siendo atacado por los caldeos en aquel momento, ¿verdad? Y sabemos que Israel era un salón de saqueo, un salón de asolamiento. Al que se le ocurría atacar a Israel, nada más que tenía que aprovechar cuando ellos dejaban de orar y estaban mal con Dios, que Dios los iba a permitir que sufrieran para que ellos aprendieran. ¿Saben ustedes la historia? Y ahora Israel está en un proceso de ser atacado por los caldeos, una nación, saben ustedes, pagana, idólatra y asesina, ¿verdad? Y Dios está contando con el profeta para que de forma estratégica los centinelas o atalayas o vigías, tenían 3 nombres: vigías, centinelas o atalayas, ellos estuvieran para que velaran. Pero ahora Dios usa esa alegoría para hablarle algo más importante a Ezequiel. Dios usa la alegoría que Ezequiel conocía, que los atalayas, ¿quiénes eran? Eran personas que a veces hasta voluntariamente se iban a vivir en las fronteras del país. Fíjese, no es alguien que vivía en la ciudad y tenía que manejar 40 minutos a la frontera para vigilar y después regresar por la noche a su trabajo y cambiar el shift. No es como hoy en día vemos las cosas, ¿verdad? Eran personas que a veces se mudaban voluntariamente a la frontera de Israel, mudaban todas sus cosas para decir: yo soy un atalaya full time. ¿Ya entienden ya un poco de contexto? Y eso es entrega. Eso es alguien que está entregado a ese oficio y recibía un salario por eso, ¿verdad? De los impuestos todos se les pagaba un salario por eso. Pero él se dedicaba a tiempo completo a ser vigilante, centinela. Cuando vinieran los enemigos, él tenía que avisar con tiempo para que Israel se preparara
y poder entonces al menos ripostar al enemigo con una defensa apropiada. Y ahora Dios está usando esta alegoría para decirle a Ezequiel, ¿verdad?, que así como el centinela tiene que vigilar y avisar al pueblo, él es librado si él hace bien su trabajo. Pero si el pueblo no se prepara, habiendo recibido la alarma, la alerta, entonces es culpa del pueblo que no se preparó. Y Ezequiel está alertándolos a ellos porque venía una masacre, los iban a arrasar. Y Dios está diciendo, yo quiero que ustedes sean preservados físicamente y también espiritualmente. Así que, dice en el versículo 3, y él ve venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo. Hermanos, ¿cómo llevamos este pasaje de Ezequiel, verdad? ¿Cómo llevamos al profeta Ezequiel a nuestros días, a lo que Pedro quiere decir? Bueno, Pedro está funcionando ahora mismo como una trompeta. Dice, el fin se acerca. Es una trompeta que está sonando clara. Es una trompeta clara que está. Yo recuerdo cuando compramos a la perrita que estaba en la casa. Ella vino de una casa que nada más se habla inglés. Y llega a la casa, entonces nosotros comenzamos una familia, ¿saben? De inglés de segundo idioma. Pero queríamos perseverar con el inglés con la perrita. Pero con quien más tiempo pasaba era con mi suegra en la casa, ¿verdad? Porque son 8 horas con ella, 8 o 10 horas. Nosotros nos íbamos a trabajar, salíamos, llegábamos a las 4 de la tarde. Y así que al final, 2 cosas. O la perra entiende español o mi suegra habla inglés. Entonces, eso son 2 cosas grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo más fácil? Que la perrita aprendiera español. Entonces, empezamos a enseñarle sit down, o sea, que siéntate. Entonces, estábamos un día sentados todos y miramos a mi suegra diciéndole sit down, y le digo, échate. Y aprendió sí, se echó. Yo no sé si fue la amenaza o la coacción, pero se achantó, ¿verdad? Pero me imagino que ella estaba confundida al principio. Mira, bueno, esto sit, esto es down, o siéntate, ¿qué hago? Está confundida porque el sonido de la trompeta, el mensaje, de repente está difuso, no está claro, ¿verdad? Y Dios le está diciendo a Ezequiel, da un mensaje claro, da un mensaje transparente. Y Pedro está diciendo claramente, los tiempos, el fin se acerca. No es tiempo de estar jugando, es tiempo de estar sobrios. ¿Qué es estar sobrio? Es lo contrario a estar ebrios, ¿verdad? ¿Qué es estar sobrio? Es estar claro en los tiempos, es ser práctico, es no estar soñando. Yo sé que muchos aquí tenemos, ¿verdad? A veces los que son bohemios, soñadores, melancólicos, está bien, Dios te cableó de esa forma, He wired you, de esa forma, así, no está mal. Bueno, si eres así, entonces escucha más adoraciones o lee más libros, ¿verdad? Pero una mente ociosa, hermano, el diablo va a poner, con algo te vas a distraer. Porque estamos en este mundo con internet, ¿verdad? Con tantas cosas que cuando la mente se libera un poco, yo trato, hermanos, en mi persona, no me gusta hablar mucho de mí cuando predico, pero yo trato al menos de ocupar mi mente siempre en algo. Cuando tengo algo libre que hacer, me pongo a hacer algo en la casa. Algo afuera o algo. Pero intento o me voy al gym. O camino, o monto bicicleta, pero la mente vacía, estar con la mente ahí, hermanos, es peligroso. Es peligroso. Sal y camina. Sal y monta bicicleta. Haz algo. Si no tienes nada que hacer en el momento, pero sepas, hombre de Dios y mujer de Dios, si no estamos ocupados en algo, estaremos ocupados en otra cosa. Pero al final siempre vamos a estar ocupados con algo. Sea algo que edifica o es quizás algo que no edifica. Y ser sobrios es estar claro, entendidos en lo que estamos haciendo, en el temor del Señor. Y Ezequiel les está diciendo a ellos, sean sobrios, tanto el centinela como el pueblo que escucha.
Sean sobrios los dos, para cuando venga el enemigo, no haya sangre. Porque el deseo de Dios no era ponerse a pedir sangre, era que no hubiera sangre. Era darles la victoria. Ese es el deseo de Dios, darnos la victoria. Dios es un Dios de victoria, y Dios es un Dios que dice en Jeremías 29:23, Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, planes de esperanza, no para alarmarnos, no para dañarnos, sino para que tengamos paz, que prosperemos en su camino, porque Dios nos ama, pero Él desea que tú y yo seamos sobrios y entendidos. Después Pedro dice, y esto no es cuestión nada más de estar sobrio, no es cuestión de ustedes solo, esto es una comunidad caminando juntos en el Señor. Entonces Pedro nos enseña y dice, velad en oración. Lo que les compartía, velad en oración. Nos hacen falta, hermanos, atalayas y vigías y centinelas en nuestras vidas. Nos hacen falta. Hermanos que rindamos cuentas. Hermanos que podamos también rendir cuentas nosotros. Hermanos que nos corrijan, que nos abren la oreja. ¿Verdad? Nos hace falta. A mí me duele cuando me lo han hecho. ¿Verdad? Pero después el Señor nos trae y nos enseña que era bueno. Era bueno. Porque cuando hay amor, hay corrección. Amén. Amén. Yo no dejaría a mis hijas hacer lo que quieran, si no estaría amándolas. En estos tiempos, deja que tus hijas prueben de todo, para que ellas elijan. No, porque ellas no están en edad de resistir la tentación ni de resistir a las cosas de este mundo. Por tanto, hay que desde ahora enseñarles lo que es bueno. Cuando alcance mayoría de edad, entonces, ya lo que hayamos sembrado dará su fruto. Esperemos eso en el Señor. Pero no podemos exponerlas a que prueben de todo porque están en una edad muy pequeña. Claro que van a deslizar, claro que van a tomar malas decisiones. Eso no es una correcta enseñanza. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A eso Dios nos ha llamado. Amén. Amén. A eso Dios nos ha llamado, y en eso hay esperanza y bendición. Así que Pedro nos está diciendo, sed sobrios y velad, la misma palabra que usa Ezequiel. Velad, estemos como atalayas, estemos mirando. Yo sé que hay hermanos que ven, yo sé que a veces hay hermanos que ven el diablo detrás de todo. Bueno, tampoco ve así, hermano, ¿verdad? Y ven un mensajito y hay momentos que hay momentos que se pasan a veces del límite, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos que estar viendo en todas las cosas qué es lo que me edifica y lo que no me edifica. Esto se llama velar. Amén. Estemos velando espiritualmente. Y ante todo, dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y él sabía por qué lo decía, porque ahora dice, hospedaos los unos a los otros sin chismorreteo o sin murmuraciones. Hermanos, Pedro sabía por qué lo estaba diciendo, porque a la hora de que tú hospedas a alguien en tu casa, tú comienzas, ellos saben tus intimidades y tú sabes sus cosas personales. Y entonces Pedro dice, hospedaos unos a otros, pero controlen la lengua. Que no haya murmuraciones entre vosotros, sino que haya amor. Y lo que usted vea a su hermano, usted se lo guarda. Tenemos en la membresía, siempre lo decimos y también lo decimos en el grupo de los hombres, queremos conservar siempre en nuestra iglesia lo que los hermanos confiesan a los líderes y que no pase de ahí. Amén. Y por la gracia de Dios lo queremos seguir haciendo. Cosas que pasamos y atravesamos, o hermanos aquí han atravesado, ¿verdad? Y vienen y oramos por ellos, lo comentan y oramos por ellos, pero hermanos, ahí se queda. Oro al Señor que esta iglesia continúe siendo una iglesia que rechaza la murmuración, que ama el amarnos unos a otros y que nos amamos por la compasión y la empatía que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Para que seamos una iglesia realmente conforme a la Biblia y conforme a lo que Pedro está diciendo.
una iglesia fervientes en amor, ¿verdad? Y que guardamos cada uno la espalda del otro. Nos amamos en el Señor. No cubrimos el pecado, ¿verdad? Sino que cubrimos al hermano. Amén. Hay una diferencia ahí. No cubrir el pecado, sino cubrir al hermano. Hoy en día hay lugares donde se cubre el pecado porque no se quieren romper compromisos con el hermano. Eso no es de Dios. Es necesario cubrir al hermano, pero si al pecado es necesario sacarlo a la luz. Tengo una frase acá. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El evangelista D.L. Moody lo dijo hace muchos años atrás. 40 años pensando que era alguien. ¿Saben ustedes el contexto? Creció en un reino, en el imperio más grande de este mundo, ¿verdad? Bajo Ramsés, el hombre que muchos han descubierto hoy en día su cuerpo todavía. Después 40 años, ¿dónde? En el desierto. Atravesando, pasando un desierto literalmente. ¿Saben ustedes todo lo que pasó? Cómo sufrió. Y después 40 años yendo a decirle a su hermano adoptivo, él era el adoptivo, a su hermano donde lo recibieron, y ir a ese momento a decirle, libera a mi pueblo. Y él decirle, pero si tú creciste conmigo, tú y yo jugamos juntos, tú y yo rompimos aquí los cristales juntos del palacio, tú y yo rompimos las imágenes, y yo soy rey, tú vienes de un desierto, tú vienes del desierto donde no hay nada. Y Moisés tuvo, saben ustedes la historia, Moisés tuvo que batallar arduamente, duramente, porque sabía que para cómo era gago, tenía deficiencia en su habla, no tenía una fluidez, aunque estaba preparado, porque creció a la misma enseñanza de filosofía, de toda la historia, que su hermano, Ramsés II, pero él tenía una deficiencia en su habla, y sabía que tenía la de perder, pero dependió de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando supo que no era nadie, sino que Dios era quien lo mandaba, fue y Dios lo ayudó a libertar 2 millones de personas. Hermanos, nosotros debemos estar velando. Tengo una frase de San Agustín que dice: la ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. Necesitamos estar velando en el Señor y sabiendo que si tienes un tiempo libre, siempre el cristiano tiene algo que hacer. Orar, o leer la palabra, o leer un libro que te edifique, o sencillamente oír una predicación. Siempre hay algo, pero nunca pienses, hoy tengo el tiempo libre, voy a estar de ocio. Cuidado. Veremos unos por otros. En el versículo 11, Pedro dice, estoy en capítulo 4, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dice, para que en todo, ¿qué cosa? Sea Dios glorificado. Para que en todo sea Dios glorificado. Nosotros tenemos que saber que nuestra vida, este transitar que estamos, tengamos la edad que tengamos, estamos de pasada. Ayer mi hija mayor cumplió 17 años. Ayer, 4 de mayo. Y en la mañana decía, Señor, ¿qué pasaje puedo leer juntos para dedicarle, para regalarle? Y me vino a la mente Juan 17, apenas me di cuenta después que era el 17, pero bueno, en sí quería compartirle a ella lo que dice, lo que Jesús oró en Juan 17. Y quiero que busques conmigo en tu Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice, capítulo 17, verso del 1 al 6.
al 9. Antes de leérselo le dije, has cumplido 17 años. Hemos pasado bastante, desde Cuba hasta Syracuse, Nueva York, la ciudad donde más nieve cae en todos Estados Unidos. Después para acá, tus padres han estado en misiones de aquí para allá y tú has estado caminando, viendo todas las tensiones, todas las cosas que pasan en la familia. Y mi único deseo era decirle que tu mirada esté siempre en nuestro Señor Jesús. Nosotros un día quizás no estaremos, pronto o en el futuro, pero seguramente no estaremos en algún momento, ciertamente. Pero leamos lo que Jesús oró por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre cada carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo le compartí a ella, la vida eterna comienza desde la tierra. Una parte de ella comienza desde ahora. ¿En qué? En conocer a Dios. Amén. En conocer a Dios. En conocerlo a Él. En conocer su amor, su gracia, su poder, su ternura, su pasión. Amén. La vida eterna comienza desde aquí. Y dice después Jesús: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Alabado sea Dios. El Hijo estaba en la creación. Amén. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahora Jesús lo dice: aquella gloria que tuve contigo antes que la tierra fuera hecha. Amén. Cuando saben de que creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, ahora han conocido. Dice en el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y aquí viene ahora la oración por ti y por mí. Después, yo no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo los odió porque este mensaje no es de este mundo. Y me odió a mí porque yo no soy de este mundo. Y después dice, no ruego solamente por estos 11, mas ruego por aquellos que vendrán por la palabra de ellos. Amén. Hermanos, tú y yo estamos escribiendo la historia de la iglesia en esta ciudad. En el suroeste de la Florida. Les compartía que el púlpito que estuvimos usando, que se rompió, un demonio vino y rompió el púlpito. No, broma. Cuando llegamos aquí lo usamos, me dijeron hace poco que se rompió, pero me dijeron que ese lo usaba una iglesia que se reunía aquí, ¿verdad? Y después una familia que llegó a la iglesia nos dijo que su hijo había sido presentado. Mi hijo tenía ya unos 18 años, había sido presentado al Señor cuando era bebé en una iglesia que se reunía aquí también, hace 15, 18 años atrás.
Por tanto, tú y yo estamos escribiendo, hermano, la historia de la iglesia en este condado. Amén. Y Dios está registrando la iglesia en el registro celestial. Note que cuando Dios le habla en Apocalipsis 1 al 5, que menciona 7 iglesias, Dios sabía el nombre de cada iglesia. Dios sabe los nombres de las iglesias. Amén. Dios tiene un récord, un registro celestial donde Él las graba. Él no está mirando a todo el mundo como una iglesia y se olvida de los nombres. Él las está viendo como un cuerpo, pero un cuerpo con diferentes funciones y necesidades. Y por eso es que le habla a las 7 iglesias cosas diferentes. ¿Eran 7 iglesias divididas? No, eran una iglesia. Pero hay una diferente administración en cada una, a la cual Dios tiene que darle un diferente tratamiento. Amén. Aquí queremos que Dios nos trate. Sí queremos el treatment de Dios, lo necesitamos. El hecho de ser de sana doctrina no es suficiente. Nos hace falta la palabra de Dios, el corazón de Dios. Nos hace falta que Dios nos trate. Nos hace falta para perseverar en Él y seguir fiel hasta el final. Amén. Alabado sea Dios. Y Pedro termina diciendo, hay mucho, Juan 17 es un capítulo hermoso. Hay mucho para hablar, mucho para enseñar. Es mucho para nadar en esas profundidades. Quizás un día hacemos un estudio sobre el libro de Juan y el capítulo 17. Tan bonito, tan especial. Jesús orando y dedicando ese tiempo específicamente para con ellos y diciéndoles: ustedes van a sufrir, pero yo estoy con ustedes. Amén. Es tan bonito, palabras tan sinceras y palabras tan claras de nuestro Señor. Un evangelio claro y sin falsas expectativas, sin dibujitos ni animalitos pintados en el cielo, sino real. Ustedes no son de este mundo, pero yo estoy con ustedes y el mundo les odiará como también me ha odiado a mí. Alabado sea Dios. Qué bueno saber que estamos en el Señor y aunque atravesemos pruebas, hermanos, Dios está con nosotros. Amén. Alabado sea Dios por eso. Y dice, Pedro después está diciendo: hermanos, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y aquí quiero dirigirme ahora a los que servimos en el Señor. Hermanos, cuando Pedro está diciendo ministre conforme al poder que Dios da, Pedro está diciendo: póngale un énfasis a lo que haces, así sea poner este micrófono. Cada mañana que estamos acá, seteando el lugar, aunque a veces se nos olvide, se lo recuerdo en esta mañana, aunque también a mí a veces se me olvida, pero ahora mismo es el Señor hablando. Estamos preparando un escenario para que el reino de Dios nos invada en esta mañana, nos hable, nos transforme. No estamos haciendo cualquier cosa. La silla que pongas, la silla que abras, lo que estamos sirviendo, no estamos sirviendo para un show, ni un espectáculo, ni una reunión para levantar fondos, ni de un negocio, no es nada de eso. Tú estás, como Jesús dijo, no son del mundo, el mundo los odiarás. Esto es un centro de entrenamiento para que usted cuando el lunes regrese a su trabajo, a sus funciones, usted vaya como un atalaya a ese lugar y no pase por desapercibido y no pase por invisible. No sé cuántos han pasado por invisible muchas veces. A mí me ha pasado mucho que hay una conversación y yo quiero decir algo. Oye, y a la quinta vez, tengo que repetirlo, entonces tiene que decir la sexta vez. No sé cuánto les ha pasado aquí, quizás son más callados, quizás usted, donde usted llega a la planta y hay que escucharlo, bueno, felicidades, ¿verdad? Pero lo que sí no puede pasar por desapercibido es nuestro testimonio. Amén. Just can't happen, ¿verdad? No puede pasar. Amén. Donde estemos, tienen que saber que hay un cristiano ahí. Y usted llevarlo a Cristo, porque no es que ahora pongamos una idea de que somos perfectos, porque los días que fallemos nos van a decir, no, usted expresa el evangelio como es. Porque a veces el evangelio de antes era cristiano,
¿verdad? De tajante, radical, y no me equivoco, yo soy perfecto. No es esa la idea. Yo soy un seguidor de Jesús y Él me está transformando poco a poco. Pero sepa que yo tengo ya una definición. Jesús es mi Señor. Amén. Que dice Romanos 17, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguno confesare que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Amén. Esa es nuestra palabra de fe, ¿verdad? Claro que nos vamos a equivocar, claro que vamos a ir un día tarde al trabajo, claro que a veces vamos a querer llegar tarde y querer poner el check-in un poco más atrás, como para que piensen que llegamos temprano. Sí nos va a pasar, y quizás les ha pasado, y si lo están haciendo, arrepiéntanse, eso es pecado, no está bien delante de Dios. Pero sé que nos va a pasar porque estamos en este mundo. Y vamos a querer alterar las horas de trabajo para que nos paguen más. Eso, arrepintámonos, nos va a pasar, pero no está bien. No está bien que lo hagamos. Conformémonos con lo que ganamos. Y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir, pero no hagamos un plagio o no alteremos los números por tal de ganar. Eso no glorifica a Dios. Amén. Y Dios nos está mirando. Pedro dice, y esto es parte de la ética cristiana, vivan unos con otros a la manera de Dios. Unos con otros a la manera de Dios. Si te toca darle training a alguien, un entrenamiento en tu trabajo, y el entrenamiento que a ti te dieron no fue suficiente, no fue bueno, te dieron un entrenamiento que tú dices, ¿esto es un entrenamiento o esto es un aniquilamiento? ¿Verdad? ¿Qué es esto que me han hecho aquí? Lo que me están mandando es para la guillotina. Lo que quieren es que me equivoque para que al equivocarme me voten. Y sabes que fue intencional. Pero llegaste, te esforzaste, Dios te permitió llegar. Y te ponen a ti a darle un training ahora a alguien. Y a tu mente lo único que va a venir es, Me la voy a quitar. voy a hacer como me hicieron. Y si ves que el que vas a entrenar lo ves muy capaz, muy audaz, muy rápido, tú dices, no puedo darle todas los passwords, las contraseñas. Hermanos, no actuemos como este mundo. Hermanos, descansemos en el Señor y hagamos las cosas bien para el Señor. No pagando mal por mal. No pagando mal por mal. Sino entrénalos como Jesús lo haría. Amén. Bien para su gloria. Y vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Y vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Aunque quizás el que entrenaste de repente avance, se acelere, tú tranquilo. Estás de pasada. No echemos tantas anclas en este mundo. Amén. No te aferres tanto porque lo haces ¿para qué? Para no perder el trabajo y para seguir bajo la buena opinión de tu supervisor. No estás viviendo para Él. Ahora mismo, ¿dónde está Él? En una iglesia. ¿Dónde está Él? Contigo. Está hablando por ti. Te ha llevado el Señor. Te ha dado la palabra. Entonces, esto hermano en Cristo. ¿Para qué queréis satisfacer al ojo de los hombres? Satisface a Dios. Amén. Él es nuestra audiencia. Amén. Él es la mejor audiencia. Él es la audiencia única que se quedó cuando Jesús estaba en el Calvario. Todos se fueron. El Padre dijo, aquí estoy, hijo mío. Aquí estoy. ¿Verdad? Y dice que hubo un momento que sintió el rechazo de Dios y no fue rechazo. Fue que Dios sencillamente, por tanto pecado, el tuyo y el mío, ¿verdad? Cayó sobre él, que el Padre hubo un momento que lo abandonó. Y él dijo, ¿por qué me has abandonado? Fue por amor. Amén. Fue por amor. Y los discípulos estaban donde? Lejos. Far away. Lejos. Los valientes, los corajudos, los que rompían las murallas, estaban lejos del Señor. Pero el Padre estaba ahí. Hermanos, Él es tu audiencia.
No tengas temor si alguien avanza por al lado tuyo y te pasa en tu trabajo. No tengas temor. Tu provisión es el Señor. Él es tu provisión. Si tú eres rechazado por tu falta de inglés, hermano, tu provisión es el Señor. Si tú eres rechazado porque no articulas bien las palabras, porque llega alguien que no cree en Dios ni nada, vive su vida liberal, pero habla un inglés mejor que tú, y tú ves que avanza, no te compares. Tú no eres de este mundo. Déjalo, déjala. Prepárate, esfuérzate, entrena, estudia, pero que no te desanime eso. Tu audiencia es Dios. Amén. Hazlo para Él y esfuérzate. Y no te preocupes si alguien te pasa por al lado, supuestamente te pasa por al lado. Dios es tu provisión. Amén. Amén. Él es Jehová Rafa. Él es Jehová Jireh. Amén. Él es tu provisión.